explorando la literatura contemporánea. Somos estudiantes apasionados por el mundo de las letras y en este episodio queremos reflexionar sobre cómo ha evolucionado la literatura en las últimas décadas. Analizaremos los cambios que ha vivido este arte a partir del siglo XX, las influencias históricas y culturales que la moldearon y las características que la diferencian de las corrientes anteriores. La literatura contemporánea no solo nos habla de la sociedad actual, sino también de la manera en que los seres humanos comprendemos el mundo, la identidad y nuestras emociones. A lo largo de este episodio vamos a profundizar en los principales rasgos de esta literatura, explorando los contextos históricos y políticos y sociales que dieron forma a sus ideas y estilos. Además, abordaremos el papel que ha jugado la tecnología en la manera de escribir, publicar y leer, en cómo las nuevas generaciones de autores están renovando la visión que tenemos de la narrativa y la poesía. La literatura contemporánea no es estática, cambia junto con la sociedad y con las herramientas que tenemos para expresarnos. También reflexionaremos sobre los cambios culturales y filosóficos que marcaron esta etapa, especialmente el impacto del pensamiento posmoderno y la globalización, que influyeron profundamente en la forma en que los escritores construyen sus obras. La literatura actual es más libre, más diversa y, sobre todo, más cercana al lector. Aborda temas universales como el amor, la pérdida, la desigualdad, la tecnología y el poder, pero desde miradas más humanas, más personales y, en muchos casos, más críticas. Así que los invitamos a acompañarnos durante los próximos minutos en este recorrido por la literatura contemporánea. Nuestro propósito es analizarla, comprenderla y también valorarla como un espejo de nuestra realidad. La literatura, lejos de ser un arte del pasado, sigue viva, transformándose en cada época y recordándonos que la palabra escrita continúa, siendo una de las formas más poderosas de comunicación y reflexión humana. La literatura contemporánea tiene sus raíces a mediados del siglo XX, en un mundo que acaba de experimentar los horrores de 2 guerras mundiales. La humanidad vivía una profunda crisis moral, política y social. El arte y la literatura respondieron a esta crisis con una mirada crítica hacia los valores tradicionales y hacia la fe ciega en el progreso. Los escritores comenzaron a representar la confusión, el desarraigo y la pérdida del sentido que caracterizaban a la época. De esta forma, la literatura contemporánea nació como una expresión de búsqueda, como una forma de cuestionar la realidad y de reconstruir la identidad humana. En este contexto, la posguerra marcó un antes y un después. Las narrativas heroicas o idealistas dejaron de tener protagonismo. En su lugar, surgieron relatos que mostraban las heridas del ser humano, la soledad, la incomunicación y sobre todo la falta de propósito. Autores como Albert Camus o Samuel Beckett expresaron el absurdo de la existencia y la imposibilidad de encontrar respuestas definitivas. La literatura se convirtió en un espacio de exploración interior, en una herramienta para comprender la angustia y el desconcierto de un mundo fragmentado. A esto se sumaron los grandes cambios sociales del siglo XX. La descolonización trajo nuevas voces desde África, Asia y América Latina, rompiendo con la hegemonía europea en la literatura. Los movimientos feministas y los derechos civiles impulsaron la aparición de escritoras y escritores que denunciaban la desigualdad y la discriminación. Además, el avance de los medios de comunicación masivos como la televisión y el cine modificó la manera en que el público consumía las historias. La literatura tuvo que adaptarse, ser más directa y visual, sin perder su profundidad reflexiva.
En conclusión, la literatura contemporánea surge en medio de una sociedad globalizada y un ambiente que es el reflejo de un mundo que ya no puede entenderse desde una única perspectiva. Se caracteriza por su pluralidad, su apertura y su constante búsqueda de sentido en medio del caos. A través de ella, los autores nos quieren mostrar las luces y sombras de la condición humana y nos invitan a mirar críticamente nuestro tiempo. Una de las características más importantes de la literatura contemporánea es la fragmentación narrativa. Los escritores rompen la estructura lineal para las historias, dar un paso a las narraciones no cronológicas, con saltos en el tiempo y múltiples voces. Esto permite representar la confusión y la memoria y la subjetividad de la experiencia humana. Obras como Rayuela de Julio Cortázar o Los detectives salvajes de Roberto Bolaño son claros ejemplos de este estilo que invita al lector a participar activamente en la construcción del significado. Otra característica fundamental es la intertextualidad. Los textos ya no se conciben como obras aisladas, sino que dialogan entre sí, citan, reinterpretan y resignifican otros textos. Es un reconocimiento de que toda historia nace de otra historia. En este sentido, autores como Humberto Eco o Jorge Luis Borges construyeron universos literarios que son verdaderas redes de referencias culturales, filosóficas e históricas. Esta técnica refleja la idea de que el conocimiento es colectivo y que la literatura es un espacio de encuentro entre diferentes tiempos y culturas. La literatura contemporánea también se distingue por la exploración psicológica y existencial de sus personajes. Ya no se trata solo de narrar acciones, sino de adentrarse en los pensamientos, emociones y contradicciones del individuo. Los personajes suelen enfrentarse a crisis de identidad, sentimientos de vacío o conflictos morales que reflejan los dilemas del ser humano moderno. Además, el lenguaje se vuelve más experimental. Se mezclan géneros, se rompen las normas gramaticales y se introducen elementos visuales o digitales para reforzar la experiencia del lector. Finalmente, la diversidad temática es otro rasgo central en la literatura contemporánea. Se abordan cuestiones políticas, tecnológicas, ecológicas y sociales con tal de libertad. Se habla de la migración, del cambio climático, de la desigualdad de género, de racismo y de las nuevas formas de comunicación. La literatura se convierte en una herramienta para visualizar problemas globales, locales al mismo tiempo. Su poder radica en que no ofrece respuestas simples, sino que invita a reflexionar y cuestionar lo establecido. En América Latina encontramos una de las expresiones más ricas de la literatura contemporánea. Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, llevó el realismo mágico a su máximo esplendor, mezclando la realidad con lo fantástico para mostrar las raíces culturales de Latinoamérica. Julio Cortázar rompió los moldes tradicionales de la narrativa y propuso nuevas formas de lectura que exigían la participación activa del lector. Por su parte, Isabel Allende combinó lo histórico y lo emocional en novelas como La Casa de los Espíritus, donde aborda la memoria, la política y la familia. Otro autor que merece mención especial es Roberto Bolaño, quien exploró el desencanto político, la juventud perdida y la búsqueda del sentido de la escritura. Su obra 2666 es un retrato profundo del caos contemporáneo. En el ámbito europeo, encontramos a Milan Kundera, que reflexionó sobre la memoria, la ironía y la fragilidad de la existencia, y a Humberto Eco, quien integró el pensamiento filosófico y el misterio literario en obras como El nombre de la rosa.
También debemos reconocer el aporte de autores asiáticos y africanos que ampliaron el panorama literario. Haruki Murakami, por ejemplo, mezcla lo real con lo irónico, creando un estilo propio que refleja la soledad y la búsqueda de sentido en la sociedad moderna. Por otro lado, Chimamanda Ngozi Adichie representa una voz poderosa del continente africano. Abordó temas de feminismo, colonialismo e identidad cultural. Y no podemos olvidar a las autoras contemporáneas que han transformado el discurso literario. Margaret Atwood, con el cuento de la criada, nos advierte sobre los peligros del control político y la opresión de género. Valeria Luiselli, desde México, nos invita a reflexionar sobre la migración, la infancia y la memoria. Todas estas voces, desde distintos lugares del mundo, hacen de la literatura contemporánea un espacio plural, diverso y en constante evolución. El siglo XXI trajo consigo una revolución tecnológica que transformó radicalmente la forma de crear, difundir y consumir la literatura. Los libros electrónicos, los blogs, las redes sociales y las plataformas de autopublicación han permitido que millones de personas tengan acceso a la lectura y a la escritura de una manera antes impensable. Ya no se necesita una gran editorial para llegar al público, basta con tener conexión a Internet y creatividad. Así nace la literatura digital intransmedida, una forma de narrar que cambia texto, imagen, sonido y participación del lector. Los proyectos literarios actuales pueden expedirse hacia películas, series, videojuegos o experiencias interactivas, generando una conexión más profunda entre la obra y el público. Esta evolución demuestra que la literatura no desaparece, sino que se adapta y evoluciona justo a las nuevas generaciones. La tecnología también ha cambiado la relación entre autores y lectores. Hoy los escritores pueden comunicarse directamente con su público, compartir procesos creativos y recibir retroalimentación instantánea. Esta cercanía ha fortalecido el vínculo entre quien escribe y quien lee, haciendo de esta literatura un proceso más colectivo y participativo. Sin embargo, este fenómeno también presenta desafíos. La velocidad de las redes sociales y la cantidad de información disponible pueden llevar a una lectura más superficial o apresurada. Aún así, la democratización de la literatura es un avance indudable. Ha permitido que nuevas voces emergentes, muchas de ellas jóvenes o de contextos marginados, encuentren un espacio para expresarse y ser escuchados. Los audiolibros, podcasts literarios y plataformas digitales también han recuperado el valor de la oralidad, conectando con la antigua tradición de contar historias. Hoy la literatura no solo se lee,